fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
ojos y decirle: Señor Jesús, quiero ser transformado. Decilo desde el fondo de tu corazón: quiero ser transformado por tu Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, que sabemos que está en este lugar. Gracias por tu fidelidad, como cantábamos recién. Tu misericordia se renueva cada mañana y hoy tú nos recibes, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por entregarte por nosotros. Y queremos ser transformados por tu Espíritu. No queremos permanecer iguales. Te pedimos que nos hables, que vengas a saciar nuestro corazón que está sediento de ti. Queremos rendirnos a ti, Señor. Entregarte todas nuestras cargas y confiar en que tú eres fiel. En que si te tenemos a ti, Jesús, no nos va a faltar nada. Que en ti está nuestra plenitud, que en ti está nuestra identidad, que en ti está todo lo que necesitamos. Señor, haz crecer nuestra fe para poder vivir en esa libertad de la que estamos cantando. Que podamos ser libres de confiar en ti, Señor. Hoy queremos pararnos sobre la roca que es Jesús. Tú eres fiel. Todas las demás cosas van a pasar, todas las demás cosas nos pueden fallar, pero tú no, Jesús. Y en ti confiamos. Amén. Vamos a cantar esta próxima canción. Y te invito a que si hoy no tenés mucho ánimo de adorar, ¿qué puede pasar? Como dice esta letra: oh corazón, encuentra valor. Nuestro Dios es un Dios grande y es un Dios fiel. Y por siempre permanece. Corazón, encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigue siendo fiel y me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no
puedo descansar en que sigue siendo fiel. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Eres digno de toda confianza, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de cualquier situación en la que podamos estar pasando, esto sigue siendo verdad. Tú eres fiel, tú permaneces. Podemos declarar que si estamos contigo, Jesús, no nos hace falta nada, que estamos en la palma de tu mano y que de allí nadie nos puede sacar. Tus planes para nosotros son de bien y confiamos, aunque no veamos, confiamos. Confiamos en tu fidelidad, confiamos en tus promesas, confiamos en tu amor. Gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo viene de ti, Jesús. Gracias por ese regalo, Señor. Gracias por ese abrazo de Padre que nos sostiene. Gracias, Jesús. Te pedimos, Dios, que nos hables a través de tu palabra. Queremos abrir nuestros corazones a escucharte a ti, poner nuestra mirada y nuestra atención en lo que tu Espíritu Santo nos quiere hablar. Te pedimos que bendigas a Silvina, que la uses con poder para poder transmitir lo que tú nos quieres enseñar. Y sobre todo preparamos nuestro corazón. Queremos ser tierra buena en la que caiga semilla y de fruto. Queremos escucharte y ayudarnos, Señor, a obedecerte. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, porque todo lo que haces es por amor a nosotros, Señor. En tu nombre, Señor, te entrego todo este tiempo, Dios. Amén. Amén. Bueno, los más pequeños pueden pasar para el fondo. Y vamos a recibir a Silvina. Bueno, hola para los que no saludé. Yo soy Silvina, por los que me parece que casi todos, la hermana de José Carlos, que hoy no está. Y bueno, hace muchos años que no compartí en San José, pero llegan los momentos de volver a casa. Sí. Bueno, y lo que voy a estar hablando hoy, que vamos a ver bastante de versículos de la Biblia, pero vamos a estar hablando de preguntas. Preguntas que incomodan, preguntas que nos hacemos, preguntas que nos hacen. ¿Y por qué traje el tema de las preguntas? Ay, ¿puedo pasarlo desde acá? Es tremenda la tecnología. Bueno, ahí les puse unos juegos de carta, en el otro, que se están usando ahora mucho de moda. Uno se llama Big Talks, que está en inglés, otro Pregunta y Conecta, otro es Conectados, Desconectados. Son juegos que vos decís, ¿cuál es el juego de la carta? O sea, ¿quién gana? No hay juegos con ganadores, no es que vos termina la partida, sino son cartas que tienen preguntas para, nos juntamos con amigos y que hablas, hice tal cosa, ja, 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 ja. Y siempre nos quedamos como en la superficialidad, todo bien, Y se generaron estas cartas con preguntas para cuando vos compartís tiempo con alguien, poder ir más profundo. Entonces empezar a hacer preguntas que impliquen que la charla, la conversación, se vaya más profunda. No hay ganador, no hay nada. Imagínate que estamos en una época donde la gente tiene que comprar cartas para tener charlas profundas. Esa es la generación en la que nos movemos de tanta superficialidad.
Pero esos son juegos y que salieron en especial después de la pandemia, donde mucha gente se sintió solo, como que no había profundidad en las relaciones. ¿Y por qué? Porque es necesario hacer preguntas para poder conectar. A veces los diálogos que tenemos es yo te cuento, hablo, y no hay preguntas, no hay profundidad. Para que haya profundidad tiene que haber una pregunta. Si no nos quedamos en, te conté esta historia, y te cuento esto, y te cuento, pero no conectamos. Y gracias a Dios que la Biblia está llena de preguntas. Les tiro el desafío para que hay una riqueza tremenda de cómo preguntar, qué preguntar. Incluso ahora, si ustedes ven la inteligencia artificial, el ChatGPT, ¿en qué se basa? En hacer preguntas. Dicen que una de las habilidades que se van a estar desarrollando para el futuro no es saber las cosas, sino saber cómo preguntar. Yo no necesito saber todo, pero necesito saber hacer preguntas. Porque cuando yo sé hacer la pregunta correcta voy a poder obtener lo que obtengo. No sé si alguna vez jugaron con ChatGPT, pero empezás a hacer preguntas, te dice cualquier cosa. No, te estoy preguntando, ¿qué sería esto con esto? Y vas mejorando en tu forma de preguntar. ¿Y por qué es importante entonces todo el tema de las preguntas? Y yo vamos a ver preguntas. Y le voy a poner el signo de pregunta porque acá ¿de qué hablamos? De preguntas. Y ahora van a salir preguntones de acá. Siempre que queramos tener una relación con cualquier persona, tenemos que poder tener la libertad de hacer preguntas y de ser preguntados, interrogados. Porque a veces no nos gustan que nos hagan preguntas. Es como yo te cuento, pero no me preguntes nada. O sea, no me preguntes. ¿Viste cuando decís, no me preguntes? ¿Por qué? ¿Vieron que a veces? Y vamos a estar yendo un poquito a fondo y les voy al final, espero que no se mareen, vamos a hacer un camino. Vamos a empezar con nosotros, vamos a ir con Dios y vamos a volver con nosotros. Ese va a ser un poco el camino, ya les tiro el trayecto. Empezamos de nosotros preguntando, Dios preguntando y volvemos a nosotros preguntando. ¿Qué es algo que, si ustedes agarran el libro de Salmos, tenemos 150 salmos, llenos de expresiones, de adoraciones, de cantos y llenos de preguntas. Los salmos están llenos de preguntas. Y si los salmos hacen las preguntas, si nosotros leemos y le expresamos a Dios, es porque nosotros le tiramos esa cantidad de preguntas a Dios. Y les voy a empezar con algunos. Y ahora les voy a leer varios versículos, no es para que voy a profundizar, pero esta es la Biblia. Mi corazón está angustiado. Dios, ¿cuánto falta para que me restauras? Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. Dios no promete. ¿Cuándo me consolarás? ¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿Cuándo castigarás a los que me persiguen? Y le subrayé palabras claves que se repiten. En este lado vemos ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Orás y decís, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo es? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás mirando sin actuar? Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Y no les leí ese. ¿Saben? Porque yo estoy leyendo un Word y ahí tengo una presentación. Acá está lo que les leía. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? Esos son los versículos 1 y 2. Ahí están. Son todos salmos los que les voy a leer ahora, que están llenos de la pregunta ¿hasta cuándo? Y es una de las preguntas que más le hacemos a veces a Dios. Cuando vamos en oración y queremos tener una charla con Dios, es buscando respuesta. ¿Hasta cuándo? Dios me prometió algo. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo es? ¿Cuánto voy a seguir con esta tristeza? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se termina mi angustia? ¿Cuánto se va a ir lo que siento? Luego para atrás. Voy a leer de acá porque si no. Esto lo había leído. ¿Hasta cuándo te quedarás mirando sin actuar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Ahora vamos con otra pregunta. Yo les dije, ahora veníamos hasta cuándo. Quedó claro que preguntamos mucho hasta cuándo. Y si en la Biblia está, yo les puse algunos versículos y vos decís, ya me tiene podrida con el hasta cuándo. Así somos nosotros también con Dios muchas veces. Vamos preguntando como diciendo, ya está, estoy podrida. ¿Hasta cuándo, Dios? Buscando esa respuesta de que me dé un tiempo. Siguiente pregunta que más le hacemos a Dios. Oh Dios, roca mía, clamo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado y oprimido por mis enemigos? ¿Por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Otra cosa que le hacemos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? ¿Por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Dios mío, y este versículo está en el Salmo, que luego Jesús lo dice en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Y esto habla de preguntas que muchas veces le hacemos a Dios, porque realmente nos sentimos que nos abandonó, que Dios no le importamos, que Dios está distante, que Dios no está cumpliendo lo que Él prometió. Entonces vamos con esas clamores, esas preguntas, esos cuestionamientos. Y ahí terminé, porque si no Y saqué algunos porque dije, si no les voy a estar leyendo preguntas. Pero me parece que quedó claro que eso que vos decís, qué pesado David con Dios, porque eso está en la Biblia. Imagínate si tenemos esos salmos, cuánto más David le habrá dicho en privado, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y vamos con preguntas. ¿Y está mal que le preguntemos a Dios hasta cuándo y por qué? No, porque si no la Biblia omitiría todos esos salmos y diría, no, Dios nos escucha a pesar de que vos decís. Si yo escucho, digo, no les quedó como decir, qué pesado, ya me quedó claro el hasta cuándo y el por qué. O sea, basta. Imagínate Dios que nos escucha a nosotros todos los días. Y Dios, ¿hasta cuándo? Voy al otro día. Dios, ¿hasta cuándo? Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Pero una de las principales, que a veces por eso en este tiempo quiero que analicemos cómo vamos a tener nuestras conversaciones con Dios. Porque nosotros cuando hablamos de orar, digo para que saquemos, a veces uno repito el Padre Nuestro y repito frases. No. Yo cuando hablo que orar es hablar con Dios, es porque Dios está interesado en tener un diálogo conmigo. Y yo acá le estoy haciendo preguntas. No es lo que le pregunto, ¿me llamo Silvina, sí o no? No es una respuesta de sí o no. Cuando vamos con preguntas que se desarrollen. Si no hay desarrollo, como que no. ¿Está mal como vamos a veces a Dios con preguntas? No. Porque Dios nos acepta tal como nosotros nos sentimos. Y está bueno que así te sientas abandonado, angustiado, que Dios no te está cumpliendo a vos, que le cumple a todo el mundo, digamos, no. Que vos vayas a Dios y le preguntes. Que vayas a Dios y le expreses lo que hay en tu corazón. Que digas todo. Si vos estás cuestionando hasta cuándo, no le andes diciendo a todo, no, porque Dios me abandonó. Vos sabés por qué Dios. No le andes preguntando a los otros. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios, porque es tremenda la respuesta que podés obtener preguntándole a Dios. Así que yo les dije, empezamos con Dios, con nosotros, íbamos con Dios y después volvíamos con nosotros. Empezamos con nosotros un poquito pesado. Y eso es lo que somos a veces, ¿viste? Que estamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y está bien que se lo preguntemos a Dios. Y está bien que podamos expresar. Capaz que no son cuestionamientos que estoy hablando de la vida, sino es como, si ven esas expresiones, era David, no puedo más. Es expresarle. Cuando le estoy diciendo hasta cuándo es porque, siento que mi límite se llegó. Dios, ¿cuándo me vas a sacar de esto? Porque no puedo más. ¿O por qué esto? Porque realmente me siento mal. Y está bien que vayamos con libertad a nuestro Padre amado y le expresemos cómo nos sentimos. Que no haya eso de decir, no, a Dios voy con la petición toda elaborada, como que desarrollo bien que voy a ir, me presento y no tengo un diálogo, no le pregunto. Porque uno esto es que tenés libertad, si vos le preguntás, le hablás así a alguien y tenés que tener confianza. Vos no le vas a decir a alguien, imagínense si a mí viene algo y digo, ay, qué pesadito. Si viene alguien con quien no tengo confianza, digo, ay, salí de acá, no me molestes.
Pero Dios nos recibe porque es un padre, como supongo yo los padres cuando los hijos piden, y por qué, y responden. Los padres responden. No dicen, cállate, no molestes. Acá hablábamos de nosotros que muchas veces preguntamos a todos lados y le preguntamos a Dios. Y ahora quería llevarlos al lado de Dios. Dios tiene un diálogo con nosotros y nosotros a veces imaginamos, o a veces no sé, como a veces se predica, o como uno lee la Biblia, lee como que Dios te da promesa, te habla y te da una promesa, y nunca nos imaginamos un diálogo donde hay preguntas de nuestra parte, respuestas de Dios, preguntas de parte de Dios y respuesta de nuestra parte. Dios nos hace preguntas a nosotros. Vos decís, Dios me va a hacer una pregunta a mí, porque yo le pregunto a todo el mundo, soy pesado y pregunto. Pero ahora Dios nos hace pregunta a nosotros porque Dios es el principal interesado desde que nos creó en tener una relación con nosotros. Yo les dije que sin preguntas no hay intimidad, no hay profundidad en la relación. Sin preguntas, en una relación, lo que tenemos que es, yo te cuento, vos me contás, yo te cuento, voy a Dios y le cuento, mira Dios, voy a hacer esto. ¿Está? Si me preguntás algo, no te escuché, no te puedo responder porque no tengo tiempo de escucharte. Y tampoco le preguntamos a Dios porque no me interesa tu opinión. Mira, voy con mis peticiones y te largo pa. Eso no es una relación, eso no es un diálogo, eso no es una conversación. Imagínense que venga alguien y me dice, Silvina, quiero tal cosa. No necesito hablar para responder. Me quedo callada. Pero si alguien quiere venir a hablar conmigo, se va a tener que sentar, va a tener que hacer preguntas, yo le voy a preguntar, me va a repreguntar y la charla, viste, como dice, una cosa lleva a la otra y ahí podemos tener un diálogo. Y eso es lo que Dios busca. Desde que creó al hombre, es tener un diálogo. Y yo me preguntaba, porque yo me hago preguntas, dado que estamos hablando de las preguntas, ¿por qué el Dios que es soberano, omnisciente, todo lo sabe, porque Dios sabe todo, viene a mí y me hace una pregunta? Me tengo que decir, Dios, ¿qué pregunta me podés hacer a mí que ya no la sepas? Puedes decir, no tiene sentido que Dios me haga una pregunta a mí, ¿qué me va a preguntar si ya sabe todo? Y ahí está lo tierno de Dios de querer tener una relación, de no él sabiendo todo, buscar que nosotros tengamos un diálogo, un ida y vuelta con Él. ¿Vos decís, Dios va a querer un ida y vuelta conmigo? Sí, pues si no, nunca te preguntaría nada. Y para eso les voy a... que fui marcando, porque dado que vamos a hablar de muchas preguntas, y todas están en la Biblia, y van a ver la cantidad de diálogos exquisitos que hay en la Biblia con Dios, que hay... hermoso para aprender cómo la gente se relacionaba y dialogaba con Dios. Porque es eso lo que tenemos que aprender. Si nosotros venimos acá porque creemos en Jesús y luego en la semana seguimos creyendo, seguimos teniendo una relación con Jesús, es porque yo mañana tengo que hablar con Dios. Y pues si tengo que hablar, chicos, si van a hablar mañana o van a hablar hoy después con Dios, todo diálogo va a tener preguntas. Si nunca hay una pregunta de tu parte o del otro lado a Dios, y cuestionate si estás teniendo una conversación con Dios o estás hablándole. Miren que yo puedo hablar, yo ahora estoy hablando, nosotros no estamos teniendo un diálogo ahora. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando y yo no los estoy escuchando ni estoy esperando una respuesta de ustedes. Si yo voy a Dios con mi micrófono y le hablo y y me voy, yo no tuve un diálogo. Tuve un tiempo donde hablé con Dios, le hablé, pero no conversamos. Y acá está en Génesis 3. Este diálogo es un diálogo que está en la Biblia tal cual. Diálogo con guiones que te dice quién habla, respuesta. Tenemos muchos diálogos en la Biblia. Y es el diálogo que viene enseguida que el hombre pecó. El primer diálogo que aparece es del diablo hablando con Eva, cuando la empieza a cuestionar. Pero enseguida que comen el fruto, dice que Dios paseaba por el huerto, y dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El Dios soberano, omnisciente, Dios no sabía dónde estaban. Pues sí, ay Dios, no estamos jugando jugar a las escondidas con Dios es como, siempre perdés. ¿Y por qué viene esta pregunta en la Biblia? Vos decís, Dios,
poner esta pregunta en la Biblia, hacerle esta pregunta al hombre, es como un poco retórica. Y vas a ver que a veces las preguntas vos decís, porque Dios con esas preguntas, ¿qué es lo que primero está interesado en una relación? Y nos quiere hablar a nosotros. Dios nos habla tanto a través de las preguntas. ¿Dónde estás? Si yo te pregunto a vos, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde estás? ¿En tu vida? ¿En tu relación con Dios? ¿Dónde estás? ¿Estás donde vos querías estar? ¿Considerás la voluntad de Dios? ¿Dónde estás? ¿Estás apartado de su voluntad? ¿Estás ahí en la línea? ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando, diálogo, Dios le pregunta, el hombre responde, hay diálogo. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Siguiente pregunta de Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, esto se puede hacer hasta una representación, ¿qué has hecho? La pregunta ¿qué has hecho? Si yo te pregunto a vos, ¿qué hiciste? Vos que me tenés que responder. Pregunta, a ver, si yo le pregunto algo, es como cuando preguntás en un escrito algo y te responden otra cosa, ¿no? Si te digo, ¿qué has hecho? Vos qué te decir, yo comí del árbol, ¿no? Eso es lo que hizo. ¿Cuál es la respuesta? La serpiente me engañó, por eso comí. ¿Qué respuestas nosotros le damos a las preguntas que Dios nos hace? Habla mucho de esa relación que estamos teniendo con Dios. Primero porque yo les dije, Dios nos hace preguntas porque está interesado en una relación con nosotros y porque quiere llamarnos la atención. Vieron que a veces los padres, no sé, a mí, cuando te querían corregir, te llamaban. ¿Saben que Dios muchas veces nos llama la atención a través de preguntas? Imagínense que el hombre acababa de pecar. Estamos hablando que el hombre acababa de hacer lo que Dios le dijo específicamente que no hiciera. Fue Dios y le dijo, te vi que comiste por cosas. No. ¿Cómo viene Dios y cómo viene el Espíritu Santo hoy en día a llevarnos al camino nuevamente? A mostrarnos la verdad a través de preguntas. ¿Saben que la forma predilecta en que Dios muchas veces nos habla es a través de preguntas? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Y ahí va a depender la respuesta que nosotros le damos si, pará, me están llamando a través de una forma muy suave, muy sutil y muy amorosa. Si viene un padre y viene y te dice, no, porque hiciste tal cosa, ¿no es mejor cuando viene un padre y te dice, ¿qué hiciste? Es lo típico que viene cuando metes la pata y tu padre sabe que metiste la pata, no te dice, ¿por qué metiste la pata? Viene y te dice, ¿qué hiciste? Lo que hace Dios como padre. Si ustedes ven, Dios como padre hace lo mismo que los padres generalmente hacen. Va y con amor, con preguntas nos llevan a mostrar y a ver nuestro error. Porque acá el hombre había metido la pata. Siguiente diálogo que les quería mostrar con preguntas. Vienen los hijos, Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. Y yo puse 2 versículos. Dice, Dios tiene un diálogo, aparecen los diálogos porque Dios le hablaba a la gente. Dice, Dios con Caín le habla y le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Y del enojo les voy a seguir porque Dios pregunta mucho sobre el enojo. ¿Viste? Cuando te calentás y Dios te pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Cuidado. Generalmente es el Espíritu Santo que te trae. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Y ahí Caín le hace una excusa, bla, bla, bla. Dios, antes de que Caín matara a Abel, ya fue y lo llamó la atención. Vio el enojo y antes de que el enojo diera el fruto que fue la muerte, que él asesinó a su hermano, Dios lo llamó y le dijo, pregunta, yo le dije, ¿cómo Dios nos llama la atención? ¿Cómo el Espíritu Santo nos llama? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan decaído? Caín no le dio respuesta, no fue honesto con su respuesta, no contestó la verdad. ¿Y qué pasó? Asesinó a su hermano. Vamos al 9, dice, luego el Señor le preguntó a Caín, el Dios omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel?
Y ahí Caín contestó, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Siempre es lo mismo. Dios nos pregunta algo y cuando metemos la pata y no queremos volver, ¿qué hacemos? Mentimos, contestamos con excusas, le echamos la culpa al otro y no asumimos lo que nos corresponde a nosotros. Pero el Señor le dijo lo mismo que le había dicho a Adán. Cuando pecó le dijo, ¿qué hiciste? Ahora Caín, después de cosas, le dice, ¿qué has hecho? Siempre Dios con preguntas para llevarnos. Y bueno, Caín después recibió maldición por esto que había hecho. Pero yo no sé si ustedes esta semana han recibido alguna pregunta, se han cuestionado en algo. Dios les ha traído, porque a veces Dios nos muestra cuando no le estamos cerrando o cuando no estamos caminando con Él, con una pregunta. Siempre va a venir una pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Que sabemos que el Espíritu Santo cómo nos abre a nuestro corazón. No es que va a venir, ahora no es que andamos con voz audible escuchando, pero Dios nos sigue hablando y sigue estando interesado en tener ese tipo de conversaciones. Acá tenemos otro ejemplo más, y capaz que Jonás. Y quería hablar del enojo porque Dios muchas veces cuando nos enojamos y nos preguntan, más nos molesta que nos pregunten. Cuando estás enojada y te preguntan, que generalmente te hacen una pregunta, vos decís, no. Cuando Jonás predicó, toda la ciudad de Nínive se convirtió de sus malos caminos, hubo un avivamiento tremendo, toda una ciudad en pocos días se convirtió y se volvió a Dios, se arrepintió de sus pecados. ¿Saben que el cambio de planes, dice, este cambio de planes, el hecho de que Dios haya salvado a una ciudad que Jonás había profetizado que iba a ser destruida, le calentó, le molestó. ¿Por qué? Porque dijo, no se va a cumplir lo que yo dije. O sea, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Mirá el tonito con lo que habla Dios. O sea, había confianza. Seguro, Jonás tenía tremenda confianza con Dios, porque si no, no le vas a decir, ¿no te dije antes de salir que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que predije yo no sucederá. Muy protagonista, ¿vieron? Cuando, si no me pasa esto, me muero, me quiero morir. ¿Y saben qué le respondió Dios? ¿Te parece bien enojarte por eso? Y a mí en lo personal, que yo me enojo con muchas cosas, esta pregunta me la hace muy seguido Dios a mí, pero en mi trabajo es la pregunta número 1 que Dios me hace a mí, con la que Dios trabaja conmigo. Porque hay preguntas con las que Dios trabaja en cada uno y tiene ese diálogo, y vos decís, ay, no es para tanto, pero me enoja. Pero Dios nos pregunta, ¿te parece bien enojarte por eso? Por eso cuando estén enojados, busquen a Dios, vayan con el enojo a Dios, porque Dios seguramente te abre, te saca de donde estás enfrascado para mostrarte. Y Jonás no solo le bastó con eso, sino que después de que el pueblo no fue destruido, después que la ciudad quedó en pie, que él le dijo que quería morirse de todo, ¿qué le hace Dios? Le construye una calabaza para protegerlo del sol. La calabaza luego, ahí Jonás se pone re feliz porque tiene sombra, estoy feliz. Pero después Dios manda también un gusano que hace que esa sombra que tenía se caiga y se quede sin sombra. Y ahí, ¿qué le pasa a Jonás después de que se queda sin sombra? Jonás exclamó, es mejor morir que vivir así. O sea, sin sombra. A ese nivel llegamos de protagonismo. Y que a veces nosotros también. Me falta esto, me quiero morir porque ya no puedo más, mi vida no tiene sentido. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? O sea, en el otro se había enojado y pegado tremendo enojo porque no se cumplió su palabra. Y ahora, otra vez Dios trata el mismo tema con Jonás, pues Jonás claramente tiene un tema con el enojo fuerte,
para que si Dios te repite la misma pregunta es porque hay un temita ahí que Dios está trabajando. Y acá el enojo es claro, dice, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Jonás se enojó porque no cumplió la palabra, después se enojó porque se le murió la planta. Y el libro de Jonás, que me parece que es el único libro de la Biblia, termina con una pregunta. La historia de Jonás, nosotros no sabemos qué pasa con la vida de Jonás, pero Dios termina el libro de Jonás con esta pregunta. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Es como preguntas que a veces Dios nos lleva a que... ¿Qué nos hacen las preguntas? Más allá de tener diálogo y respuesta. Nos hacen pensar. Tremendo. A mí no me gusta, ¿viste? Cuando decís, no quiero pensar, sigo con mi vida y no pienso en dónde estoy. Y las preguntas, más allá también de tener conversaciones, cuando nos hacen preguntas, a veces los que son profesores hacen preguntas y no están esperando una respuesta específica, sino esperan que piensen. Y Dios está interesado en que pensemos. Tremendo. A Dios le interesa que pensemos, que reflexionemos, que meditemos. Cuando Dios nos hace esta pregunta, y vos decís, tengo esto dando vueltas en la cabeza, pero no cuando estoy enfrascado en un tema, sino cuando hay una palabra, una pregunta de Dios, algo que Dios te lleva a meditar, a pensar, a ver cómo... Es porque Dios nos tira estas preguntas para, a ver, ¿en qué Dios tiene misericordia? ¿En qué debería tener compasión? ¿En qué cosas yo debería tener compasión si Dios tiene misericordia? Y nos lleva a cuestionarnos mucho la forma en que vivimos. Entonces, esas preguntas nos llevan a diálogo, nos llevan a reflexión, nos llevan a cambiarnos la forma en que vivimos. Con las preguntas es que podemos ver si estamos bien, si estamos encausados o si nos estamos yendo. La respuesta que nosotros les damos a las preguntas que Dios nos hace es lo que va a determinar la vida que nosotros hacemos. ¿Por qué nosotros, cuál es una de las primeras preguntas que nosotros decimos para venir y para los pies de Cristo? ¿Crees en Jesús? ¿Decidís por Jesús? ¿Vos creés que Jesús? Sí, yo creo. Vos tenés que responder a una pregunta, a un llamado. Vos tenés que responder a la pregunta que Dios nos hace, porque todos tenemos esas preguntas elementales en la vida. Y siempre en filosofía que se estudia, todos tenemos que buscar esas respuestas en Dios. Dios tiene muchas respuestas para darnos y tiene muchas preguntas para enseñarnos a vivir a nosotros. Yo hasta acá les venía hablando de diálogos y vos decís, está obvio, en esa época Dios hablaba con los profetas, hablaba audiblemente. Vieron que siempre todo esto que les hablé hasta ahora es del Antiguo Testamento. Son formas en las que Dios tenía esos diálogos que no les puse acá. ¿Vieron cuando vos estás con un tema y Dios te empieza a hablar y luego Dios tenía diálogos con Moisés, diálogos con Abraham, diálogos con todos en la Biblia? Y en el Nuevo Testamento tenemos una cantidad de diálogos y de conversaciones que Jesús tenía con sus propios discípulos. Y esta que les voy a compartir es otra pregunta que Dios me la hace muy seguido. Por eso yo les tiro, porque seguramente esta semana Dios le va a trabajar estas preguntitas. Y es re lindo cuando estás en el trabajo y ¡pum! Viene la preguntita de Dios. Uy, cuidado. Yo les aviso, van a venir preguntas esta semana en cada uno. Si no vamos a hablar de las preguntas porque sí, porque Dios habla y quiere tener conversaciones. Así que esto arranca y va a seguir toda la semana. Dice, Pedro se dio vuelta, esto es después que Jesús vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó. Por eso estamos en Juan 21, y Juan termina en 21, tiene 21 capítulos, o 22, 21. Dice, Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Ustedes saben esto, ¿no? El discípulo a quien Jesús amaba, ¿saben quién es? Miren, por las dudas les doy una pista. El que escribió el libro. Yo escribo y a mí me ama. Total, lo escribió Juan. Es el discípulo que escribió
el libro. Por eso si ustedes ven el discípulo amado, todo eso lo van a ver en el libro de Juan, en Mateo, en Marcos y en Lucas no hablan del discípulo amado. Solo Juan en su libro, en la epístola que él escribió, se puso el discípulo amado. Yo también soy la discípula amada de Jesús. Si hubiera escrito el libro de Silvina, ponía la amada por Jesús. Él se puso el discípulo amado. Ah, bien. Detrás de ello estaba el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, el que escribió el libro de Juan, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Esto es para contexto. Pedro le preguntó a Jesús, diálogo, tenemos conversación con Jesús. ¿Qué pregunta? Tenés Jesús resucitado, está antes de ascender al cielo. ¿Qué le preguntás a Jesús? Señor, ¿qué va a pasar con él? Tenés la pregunta de tu vida. Tenés tipo de cosas. ¿Qué es lo que te sale? ¿Y él? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Y por qué él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Yo les puedo decir en otra traducción es, ¿qué te importa? En cuanto a ti, sígueme. Y si Dios te mete esta pregunta, que a mí me la hace muy seguido también, más la del enojo, vamos a decir, esta está en el top 2, pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos estamos comparando todo el tiempo con la vida que yo tengo, la vida que tiene el otro, el trabajo que tiene uno, la familia que tiene otro, uno se fue de viaje y por qué yo no me fui de viaje y este tiene esto, la relación que otro tiene con Dios, y estamos comparándonos y envidiando y teniendo celos, y ¿qué es lo que Dios nos endereza el rumbo, nos endereza la cabecita cuando empezamos a engranar con otras cosas? Tax, te viene esa pregunta, ¿qué tiene que ver contigo? Cuando vos empezás con esos cuestionamientos, anda con Dios y Dios te ubica clarito, vos seguí tu camino. A Pedro que le dijo, vos seguime, ¿qué tiene que ver contigo lo que estoy haciendo en la vida del otro, el propósito que tengo en la vida del otro? Es la vida del otro. Ubicate en mi relación contigo vos y no andes comparándote. Así que esta es otra pregunta que puede venir esta semana, cuando ustedes vayan al trabajo, cuando ustedes estén en una situación con la familia y vos decís, ¿y este? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué es lo que nos lleva a Jesús en ubicarnos? No te andes comparando, no busques tu vida con la del otro. Por eso las preguntas de Jesús, si pudiéramos tendríamos que hacer un juego de cartas con preguntas de Dios y ahí darle respuesta a nosotros. Eso estaría bueno para crear. La respuesta, y a ver qué respuesta le damos nosotros. Cuando Dios nos dice, ¿dónde estás? ¿Qué tiene que ver contigo tal situación? Y ahí vos tenés que contar una situación que te andas comparando. Jesús siguió relacionándose con ellos y haciendo preguntas que ¿qué? En este caso, ¿qué tipo de pregunta es? Ay, me gusta esto. Es una pregunta que buscaba respuesta. Y ahí que Pedro le dijera, sí, tiene que ver conmigo, porque él es amigo mío y yo quiero saber qué le va a pasar porque me interesa. No. Es una pregunta que Jesús le hizo para ¿qué? Para llevarlo a que reflexionara, para enderezarle el rumbo y que no siguiera perdiendo tiempo en andar mirando lo de la vida del otro, cuando Dios le estaba hablando a él y los planes que tiene para él mismo. Acá, yo le voy llevando la línea, acá Jesús ascendió al cielo, pero la única aparición que tenemos, que está el diálogo, y que si ustedes ven, son las últimas veces que tenemos ahí con letritas en rojo, los que tienen la Biblia con las palabras de Jesús en rojo, es que Jesús se le aparece a Pablo, por eso Pablo se considera uno de los apóstoles iniciales, porque tuvo un encuentro con Jesús real, y dice, Saulo cayó al suelo cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús preguntándole a Saulo. Y Saulo no le dijo, ¿por qué? Porque vos le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y ahí Jesús le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz, ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fue un diálogo cortito. Pero por ese encuentro, que Pablo se considera apóstol, fue tan transformador las preguntas que Dios le dio, de que
Lo llevó, ¿por qué me persigues? A cuestionarse. Imagínense, la identidad de Pablo hasta esa fecha era de perseguidor de la iglesia. Era conocido como perseguidor. Él se dedicaba, su vida era perseguir. Jesús lo intercepta y le va la pregunta al hueso. ¿Por qué me perseguís? O sea, ¿por qué el propósito de tu vida es perseguirme? Y le cambia el rumbo totalmente de su vida, que dejó descolocada a toda la iglesia. Imagínate a alguien que anda persiguiendo, a los pocos días es predicador, es como no entra. Y fue lo que pasó, porque Jesús, al interceptar con preguntas, Dios intercepta nuestra vida muchas veces con preguntas, como fue lo de Pablo, y cambia el rumbo. Pero tenemos que darle respuesta y obedecer. Si somos como Caín, como Adán, ¿qué respondieron ellos? Excusas. Nunca le respondieron con la verdad a Dios cuando iban con las preguntas. Le echaron la culpa a otro, no dieron la respuesta, no siguieron con el diálogo con Dios y bueno, hubo un quiebre en esas relaciones. Por eso nosotros estamos hoy, siglo XXI, que tenemos el privilegio y el honor de que el Espíritu Santo habita, como cantaban en la canción, Emmanuel, Dios el Espíritu Santo está en nosotros. 24/7. Yo me muevo, voy donde el Espíritu Santo está conmigo. Pero este versículo dice, si el Espíritu está conmigo, sería todo mucho más fácil. Y vos decís, ¿por qué a veces no? Y por eso Gálatas, Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Los que decidimos si queremos ser guiados por el Espíritu Santo somos nosotros, porque el Espíritu Santo viene a hablarnos continuamente a nosotros, nos va a hacer preguntas, va a estar hablándonos, intentando tener un diálogo con nosotros, pero somos nosotros, con la respuesta que le damos, los que decidimos ser guiados o no por el Espíritu Santo. Porque si vos estás enojado y te enfrascás, y viene el Espíritu Santo y te dice, ¿por qué te enojas tanto? ¿Te parece que es para tanto enojarte? Y vos decís, sí, seguí como Jonás, ¿y qué? Pecás. O seguís como Caín con tu enojo, ¿y qué? ¿Cuál es el fruto del enojo si no se para? Es pecado, es muerte. Y el Espíritu Santo siempre va, porque nos ama, porque somos sus hijos, está interesado en tener una relación con nosotros y que no vivamos en pecado. Entonces va a venir a nuestra vida, va a venir con preguntas, va a traer situaciones y nos va a revelar el camino que Él quiere que tomemos. Pero ahí va a depender de la decisión que yo tome, de la respuesta que yo le dé a la pregunta que el Espíritu Santo me haga, si voy a tener una vida guiada por el Espíritu Santo o no. Si voy a esquivarla, si voy a echar culpas a otros. La forma en que yo le responda a Dios va a determinar la vida que voy a tener. Si la esquivo, si echo culpas, responsabilidades, o si enfrento y asumo mis responsabilidades. Porque a veces es feo a veces asumir una pregunta y decir, le erré, qué mal que estuve. Señor, perdóname. Perdóname porque acá le erré feo y no decir, estuve bien, se lo merecía y seguimos con nuestros derechos, con nuestros enojos, con nuestras comparaciones y nos vamos aferrando a esas cosas terrenales que el fruto que terminan produciendo es pecado, cuando el Espíritu Santo continuamente nos va trayendo preguntas para llevarnos. ¿Y qué tal cosa? Para abrirnos el entendimiento, las preguntas que el Espíritu Santo nos trae, abren nuestro entendimiento a situaciones en las que estamos cegados. A veces vos creés que conocés el propósito y es porque está cegado tu entendimiento y vos ves esto y vienen esas preguntas que vos decís, nunca se me hubiera ocurrido. Qué buena idea. ¿Viste esas preguntas que te abren como el panorama y vos veías acá el cuadrado y de repente dices, pero está todo esto? Eso es lo que Dios a veces nos quiere abrir con las preguntas que nos hace. Y si nosotros queremos tener una relación con Dios, queremos tener intimidad con Dios, es necesario y elemental tener una conversación. Yo no creo que ningún matrimonio pueda tener una relación certera si
si no tienen diálogo y no hay preguntas, idas y vueltas, y no hay límites a las preguntas. Porque sé que, por eso se llamaba preguntas incómodas. Hay preguntas que no nos gustan que nos hagan porque nos tocan a fondo. Y esas en general es las que Dios quiere llegar para trabajar con nosotros. Si nosotros queremos entregarnos completamente a Dios, tenemos que permitir que Dios nos haga esas preguntas y tenemos que ser honestos en la respuesta y no meter la excusa de otro me hizo tal cosa, se lo merecía, sino asumir mi responsabilidad. Asumir mi responsabilidad ante Dios. La relación es personal e individual. Vos no vas a poder tener la relación por lo que tiene tus padres, por lo que tiene tu esposo, por lo que tiene otro. Sos vos con Dios que vas a tener que dar cuentas, sos vos con Dios que vas a tener que tener un diálogo. Basta de jugar a ser cristianos de domingos o de, vengo y recibo y escucho y no tengo ese diálogo o no le permito porque digo, en mi trabajo no me jodas, hago lo que yo quiero. No, si queremos tener intimidad con Dios tenemos que habilitar y estar dispuestos a ser incomodados con esas preguntas que nos van a molestar. No es lindo que te pregunten cuando vos estás mal, que te pregunten, porque, que nos hagan la pregunta en un tema que vos decís, no quiero que nadie me toque ese tema. Ese tema que nadie me lo toque, ni siquiera Dios. Y ahí es cuando empezamos a cerrar nuestro corazón, a endurecerlo, a bloquear áreas que no le damos acceso a las personas y a Dios mismo. Y eso es lo que hacemos, porque las preguntas lo que hacen es abrir un camino. Yo me puse, acá no tengo más. Bueno, dice, solo Dios quien ha dado la ley es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Esto se los cuento, confesión. Esta fue de esta semana, porque, ¿viste cuando vos lees la Biblia tal cosa? No sabía todavía que iba a predicar de este tema de las preguntas. Y Dios me viene con esta pregunta y viste cuando decís, y yo todo lo que critiqué en mi trabajo y ahí Dios trabajando en mí y permitir. Porque esa pregunta, le digo, fue algo que Dios, esta semana viene un tema, leyendo la Biblia, nada que ver. Estaba leyendo Santiago, viste, y vos decís, no te imaginás preguntas ahí, no sé. Yo estaba en otro tema y viene esa pregunta y penetra, trae luz y me muestra que mis metidas de pata, me muestra mi falla y me permite acercarme de nuevo a Dios. Porque es eso, Dios con estas preguntas nos muestra la falla, el pecado, lo que empieza a generar son barreras en nuestra relación con Dios. Y Dios a través de preguntas trata de acercarse y volver a tener ese vínculo, esa conversación, ese ida y vuelta. Pero si nosotros no reconocemos, no confesamos el pecado, no permitimos que Dios quiebre esa barrera que se va interponiendo, porque por más que seamos hijos de Dios, el pecado que todos cometemos, ninguno es santo como Dios, sino que seguimos en esta tierra, seguimos metiendo la pata, pero es permitirle a Dios que con sus preguntas, con su amor, nos pueda mostrar el error para que podamos volver otra vez, podamos confesar donde anduvimos mal, lo que hicimos mal, y volver otra vez al camino, a esa relación con Dios. Es una decisión nuestra. No es que a Dios tiene algunos super ungidos, espectaculares y santos. No, tiene gente que rinde continua y diariamente su vida a Cristo. Esa es la diferencia. Es rendir y reconocer mi responsabilidad cuando meto la pata, no esquivarla. Porque cuando la esquivo me alejo de Dios. Vieron que empezamos con nuestras preguntas de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Después vimos las preguntas que Dios nos hace que son así, ¿viste que dice la palabra de Dios quebranta el yugo y nos desdobla y saca todo? Bueno, la palabra de Dios está llena de preguntas, así que léanla y decirle, Dios, si hay una pregunta que vos me querés cuestionar, revelámela. Y Dios te va a traer esas preguntas que te va a traer la palabra e incluso te va a cuestionar y te va a llevar a reflexionar a través de preguntas. Hay otros diálogos hermosos donde el hombre no estaba tipo ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Sino que tenés, por ejemplo, Abraham negociando por Sodoma y Gomorra, teniendo un diálogo negociando con Dios.
Hay que tener ese nivel de confianza. Moisés llevó al pueblo de Israel. O sea, yo a veces, cuando vos empezás a leer en poco tiempo, muy de corrido de la historia, decís, ¡qué aguante! Porque qué insoportable, el pueblo todo el tiempo se desviaba. ¿Y qué hacía Moisés? Iba con todas esas preguntas, esos cuestionamientos que le tiraban, iban a Dios. Y le tiraba preguntas que a veces no tenemos la respuesta a todo. Pero ¿saben lo que sí tenemos? A un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que es soberano, al que podemos ir con todas las preguntas. No hay límites a las preguntas, no hay cosas que sí y cosas que no a Dios. Todo podemos ir a preguntar. Incluso las preguntas que nos hacen a nosotros y que no sabemos la respuesta. Vamos, si me viene la respuesta, yo no la sé. Trencito para Dios. Dios, la pregunta. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a todo tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Son preguntas que estaban saladas, se las hacía Moisés. Veía que al pueblo le iba re mal y vos se sentía, o sea, era el líder. Vos, ¿por qué le hiciste esto? ¿Por qué? Y está bueno tener esa confianza con Dios para preguntarle y saber qué hacer. Porque ¿qué es lo que hacía ahí Dios? Dios le decía, tranquilo Moisés, hace tal cosa y tal cosa. Dios, el pueblo no tiene, cuando no tenía agua, Moisés clamó, Señor, ¿qué hago con este pueblo? No tienen agua, se van a morir si no tienen agua, es obvio, se estaban todos quejando. ¿Qué hace Moisés? Bueno, no, fue, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esa pregunta que a veces nos cuesta hacerla a Dios. ¿Qué hago? Muchas veces buscamos nosotros nuestras soluciones. Voy a hacer esto. Preguntémosle a Dios, ¿qué hacía Moisés? Dios, ¿qué hago con el pueblo? ¿Qué hago? No tengo agua. Y ahí Dios le decía, mirá, andá a la roca, golpeala, hace tal cosa, pa. Y Dios daba la dirección. Con Josué también. Tuvo diálogos cuando lo llevó a ser el líder. Con Salomón también dialogó y Salomón fue cuando le pidió. ¿No les parece hermoso ver tantos diálogos y decir, yo quiero tener una charla con Dios? Me parece que hay preguntitas que tenemos que hacernos para que esta relación deje de estar en este nivel y vaya más profundo. Y el desafío es ese. Es todo preguntas. Y vos decís, ¿no hay respuesta? Sí. Porque Dios en las preguntas nos responde, en las preguntas nos habla y en las preguntas nos trabaja. Y quiero que se pongan de pie. Y el Espíritu Santo está interesado en hablar con todos, en tener una relación personal, en tener una relación íntima. Y el desafío está para esta semana. Van a tener diálogos con amigos, van a tener diálogos con sus padres. A veces en general no hay profundidad. Imagínense si estamos creando juegos de carta para tener conversaciones profundas, es porque la realidad es que no se está dando mucho conversaciones profundas. Bueno, el desafío es poder tener esta semana una conversación profunda con Dios. Y esos cuestionamientos que has tenido en tu cabeza y no se los has sacado, no se los has dicho a Dios, se los digas. Vos decís, Dios todo lo sabe. Pero Dios está interesado en que se lo digamos, está interesado en ese diálogo con nosotros. Así que vamos a orar y pedirle que sea el Espíritu Santo hablándonos a nosotros ahora y a través de toda la vida que nos queda por delante, porque esta conversación yo espero que sea hasta que me muera, o sea, siempre con Dios hasta el final, es lo que decíamos. Si me falta todo, me puede faltar mi familia, me puede faltar toda la economía, todo, pero si yo tengo a Jesús, que es lo que tenemos la seguridad hasta el último suspiro, vamos a estar y vamos a continuar con Él, tenemos todo. Entonces, tenemos que cultivar esa relación con alguien que vamos a estar por la eternidad, ¿no? Sobre todo nosotros, que nos falta tanto por conocer. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche, por este día, digo. Gracias, Dios, por traernos, Señor, a tu casa. Gracias, Dios, por darnos la libertad de poder acceder a toda tu palabra, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar tan interesado en tener una relación con nosotros, Dios. Gracias por siempre buscar hablar, tener conversaciones profundas con nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que vos sos el principal interesado, Dios. Nos creaste, Dios, en el principio para poder estar en relación con nosotros, Dios. Gracias, Dios, por
por ese interés que vos siempre estás demostrando en nosotros, Dios. Y perdónanos, Dios. Te pido perdón por la indiferencia que mostramos a tu voz, por la indiferencia, Dios, a tu llamado de pasar tiempo contigo, por la omisión que hacemos o las excusas que metemos cuando vos nos haces preguntas, Dios. Perdona, Dios, por no asumir nuestra responsabilidad, nuestro lugar, Dios. Espíritu Santo, queremos que vos seas hablándonos con total libertad, que seas vos trayéndonos, Señor, esas preguntas, Dios, que puedan servir para profundizar nuestra relación contigo, Dios. Queremos que en toda nuestra vida, Dios, que no haya, Señor, área que no pueda ser preguntada por ti, Dios. Que vos tomes, Señor, total libertad sobre el 100% de nuestra vida y traigas, Señor, esas preguntas a nuestra vida, Dios, que nos lleven a profundizar contigo. Quita, Dios, todo pecado que hemos permitido que se asienta en nosotros, Dios. Trae, Señor, nuevo entendimiento, Dios, para poder verte, Dios, como un Dios personal, un Dios, Señor, diario. Espíritu Santo, te doy gracias, Dios, por el privilegio que nos das de vivir en este tiempo donde tenemos la capacidad de acceder a tu presencia en todo momento, Dios. Ruego, Padre, para que en esta semana seas vos hablando a la vida de cada uno, Dios. Que tu palabra, Dios, que ha sido sembrada hoy, Dios, sea algo que pueda ser cosechado, Dios, en una relación, en preguntas, en conversaciones, Señor, profundas en tu presencia. Que seas vos, Dios, esta semana inquietando a que cada uno pueda decidir, Dios, dejar ser guiado por ti en todas las decisiones que tienen por delante. Que seas vos, Espíritu Santo, tomando el control de sus vidas y que ellos dejen, Dios, el mando a ti, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, seguí hablándonos, Señor, seguí trayendo preguntas, Dios, y gracias, Dios, por la libertad que nos das de poder preguntarte todo, Dios. Gracias porque podemos ir y dejar todo lo que hay en nuestro corazón delante de tu presencia, Dios. Porque vos no te escandalizás ni te aburrís de escuchar las mismas preguntas de nuestra parte, Dios, sino que vos eres paciente, Señor, tan bondadoso con nosotros. Gracias, Jesús, te doy por este tiempo, Dios, y ruego, Padre, que seas vos, Señor, poniendo sed y hambre por tu presencia, por tu palabra, Dios, y porque estos diálogos, Señor, contigo, Señor, crezcan más y más. Que seas vos, Señor, mostrándoles la forma, Dios, de ir más a fondo contigo, Dios, que no se queden, Dios, con solamente pedir, sino, Dios, que lleguemos al nivel donde podamos charlar contigo, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno, Dios, y ruego que sea tu paz, Dios, tu paz trayendo palabra, Dios, versículos a su mente, Señor. Sabemos que vos nos hablás en todo momento y que seas vos revelándote y hablándote de forma bien clara a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Silvi. Vamos a terminar todos puestos de pie, así como estamos. Vamos a cantar a Jesús esta próxima canción, dándole gracias porque rompió nuestras cadenas. Voy a cambiar de micrófono. Hola, ahí va. Pero antes de cantar y de terminar, quiero hacerles acuerdo de los anuncios que siempre José nos hace acuerdo y ahora yo preciso también que me hagan acuerdo a mí. Tenemos la reunión de oración, que son los jueves a las 20 horas, va a ser en Manuel de Rodríguez, ¿tá? En la iglesia allá de Manuel de Rodríguez. Los sábados a las 18 horas están las reuniones de adolescentes y jóvenes. Y también recuerden que están los grupos de esperanza, que todas las semanas en diferentes horarios nos reunimos para hacer una reflexión y orar unos por otros. Así que si alguno se quiere sumar a esos grupos, que son a través de WhatsApp, que nos avisen y los sumamos. Bueno, y ahora sí, capaz que los niños que vengan, y vamos a cantarle a Jesús, que como dice esta canción, fue quien rompió nuestras cadenas, las cadenas de la muerte, las cadenas del pecado. Ya gracias a su sacrificio en la cruz, ya no nos
atan, no nos tienen, sino que tenemos libertad en Jesús. Y como dijo Silvi, esta semana tenemos ese desafío y yo le sumo también el buscar la libertad, el vivir en esa libertad que Jesús ya la pagó y ya la compró por nosotros. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Vamos a decirlo con fe. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Decilo bien fuerte, libertad. Hay libertad. Hay libertad. Gracias, Jesús. Gracias por esa libertad, Señor. Amén. Que podamos vivir esa libertad cada día. Nos vemos la semana que viene.